Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy vamos de lleno con el nuevo perfume de la casa Jean Paul Gaultier, el nuevo perfume 2021 de La Belle Le Parfum. Vamos a verlo en un formato de 50 mililitros y este pues es uno de parfum, desde luego. Y bueno, pues os enseño lo que es la lata, la trampa mortal de esta lata que nos presenta siempre Jean Paul Gaultier, que por favor que nos pongan un abre fácil para estas latas, ¿de acuerdo? Pues vienen tal que así, en estos tonos verdes y todo eso. Y luego pues nos encontramos con la botella, que hay que decir que si lo compramos en formato de 30 mililitros, todo lo que es este collar dorado que tiene aquí no vendría, y en el formato de 50 o de no sé si es de 80 o 100 mililitros, el grande también lo trae. Cuando lo vemos así, vemos que, a diferencia de la versión del año 2019, nos encontramos en que es un degradado de negro a rosa o fucsia hasta abajo. Como siempre, viene en el cuello de la botella una argolla para tirar y que no se presione sin querer. Bueno, pues como siempre vamos a leer las notas de este perfume y comentamos su aroma. Por cierto, he de decir que lo que son las notas corresponden a un trabajo contrarrestando información junto a sus perfumistas. En este caso tenemos este perfume de La Belle, que es un perfume del año 2021 de la familia Oriental Vainilla, con notas de salida de pera y jazmín, notas de corazón, vainilla blanca, vetiver, cereza y cuero, y notas de fondo, vaina de vainilla, abatonca, avellana, orquídea y ámbar. Bien, nos encontramos uno de parfum con una duración buenísima. Al menos siempre en lo que es mi experiencia con este perfume puedo decir que nos dura en torno a las 9 horas e incluso dejando rastros aún en la piel y muy buena duración. La intensidad y estela igualmente muy buenas. Solamente te hacen falta 2-3 spray para darte cuenta de que este perfume ya tiene una intensidad alta y proyecta sumamente bien. O sea que si además te pones mucho más perfume, este perfume va a potenciar mucho más. Así que, al menos en mi experiencia, la calidad de este perfume, wow, totalmente. Aromas, bien, vamos con ello, porque desde luego, y he de decir que en torno al secretismo de las notas, y por supuesto hay que decir que este perfume tiene muchas más notas, ya que se trata de guardar el secreto de este perfume lo más posible, sobre todo para evitar que se hagan copias excesivamente rápido de este perfume. Por eso que solamente, por ejemplo, en páginas más conocidas, nos cuentan tan solo 3 notas del perfume, pero ya vemos que tiene mucho más. También es importante que por parte de los perfumistas tampoco les interesa demasiado contar cuál es la estructura completa de un perfume, porque el trabajo de los dos perfumistas que hay tras este perfume, Quentin Biest y Sonia Constant, su trabajo consiste en hacernos llevar una experiencia de cuando te pones el perfume, da igual las notas que lleve, sino que tú disfrutes de su aroma, te hagas sentir cada uno a su manera, ¿de acuerdo? Bien, este perfume podríamos estructurarlo en 2 fases o en 2 zonas aromáticas, ¿de acuerdo? En el inicio, ya desde el inicio sentimos esa potencia, está potenciando los aromas, sobre todo de una vainilla que ya está presente desde el inicio. Tenemos 2 tipos de vainilla e incluso una batonca. En el inicio nos lo vamos a encontrar en el entorno frutal de la pera y de una cereza dulce. Las notas de corazón suben hasta el inicio, potenciando esa salida. Y ese conjunto de pera, el jazmín es muy ligero, prácticamente imperceptible. Lo que vamos a notar es como un conjunto de pera con una cereza dulce unida al entorno de la vainilla. Esta es la primera fase del perfume donde vas a notar una vainilla frutal. Pero según vamos avanzando en el perfume, a partir de la hora o así en el perfume, vamos entrando poquito a poco en la segunda fase del perfume, donde vamos a notar ese cuerpo y fondo del perfume que nos van a acompañar prácticamente hasta el final.
Aquí las vainillas son muy importantes, unas vainillas que olfativamente las vamos a sentir acarameladas gracias a ese conjunto que forman un ámbar y también la vaina de la vainilla que es como más oscura. Este conjunto nos va a dar un aroma a vainillado carameloso. Ya en este momento, lo que son la parte más frutal del perfume empieza a verse invadida por esta zona de aroma, porque aquí la vainilla viene acompañada muy bien por ese ámbar y la nota bastante presente de la avellana. En este momento es cuando no pierde ni tan siquiera parte de la intensidad de este perfume, pero aquí empiezas a notar esa cremosidad de vainilla, ámbar y avellana. Este es la segunda fase de este perfume. Es muy interesante que estos aromas los probemos en piel. ¿Por qué? Porque sencillamente distintas zonas de aroma que tiene este perfume, que vienen a formar parte de sus distintos matices. El vetiver, el cuero, distintos aromas que, dependiendo de la piel que se lo ponen, nos van a dar tonalidades. Por supuesto, en estas páginas donde nos cuentan que este perfume tiene pera y mucha vainilla, nos dicen corazón vainilla, fondo vainilla, si tomamos zumo de pera y le ponemos vainilla, imposiblemente vamos a lograr este aroma. Ahora, que todos son matices, todos son caracteres en cuanto a lo que contiene este perfume y cómo lo sentimos. Vuelvo a decir, este perfume, al contener estas frutas, el vetiver aromático, lo que pasa que en este perfume lo vamos a encontrar más bajo. El cuero siempre va a hacer que cuando se funde en nuestra piel, le va a dar nuestra característica de aroma al resto del perfume y lo personalizamos. Dentro de poco voy a prepararos lo que es la comparación con el primer label del año 2019, o sea, según termine este vídeo me pongo a grabarlo y os preparo la comparación para que podamos entenderlo y entender los dos perfumes y ver cuál nos gusta más. Bien, ¿resulta un perfume unisex? No, este perfume irresistiblemente cuando nos lo ponemos, bueno, todo es siempre cuestión de gustos y que en este caso ellos lo prueben, es cuestión de cada uno, pero sí que es cierto que en este perfume el alto dulzor que le han puesto entre las vainillas y los distintos toques aromáticos que contiene se siente muy sensual y muy femenino. Para mí ese es el carácter de este perfume, esto es exageradamente sensual. Sí es verdad que resulta muy dulce, ya he leído a alguna seguidora que me dijo que al probarlo en perfumería le resultó como un sirope y que no le gustó demasiado, por eso es importante probarlo. Es importante siempre probarlos, ¿verdad? Bueno, pues en este caso sí que nos vamos a encontrar esa parte de sensualidad, pero yo creo que es importante ponérnoslo en la piel, dejar que pase la primera fase del perfume más frutal y dulce y luego entrar en esa parte dulce cremosa que nos da el fondo, que es muy interesante. Bien, decíamos esto, que no resulta ni unisex ni masculino, es un perfume muy femenino, pero siempre que os guste lo muy dulce. Y ahí vamos a las particularidades del perfume. Veréis, aunque es un perfume que contiene esa nota de cuero, precisamente es una nota que no han contado en ninguna parte, en ninguna página, ni destaca siendo la familia olfativa cuero, no. No lo mencionan precisamente porque suele ser la nota difícil en los perfumes y mucha gente se retrae a la hora de querer probar un perfume con nota de cuero, sobre todo las mujeres, ¿de acuerdo? Pero aquí no es importante porque realmente olfativamente son otros los aromas que destacan dentro de este conjunto. Yo creo que aquí lo más importante es esa capacidad de aceptar la nota de la vainilla, que sí que es muy importante en sus distintas tonalidades y por supuesto ese dulzor, que te gusten los perfumes muy dulces y los perfumes con mucha vainilla. Sobre todo hay que tenerlo en cuenta porque es un perfume que tiene una tonalidad alta, que perdura mucho en el tiempo y que si no aceptas bien estos aromas, puede que no los aceptes del todo bien. Y eso es lo más importante. Y lo más importante, como siempre, probarlo. Así que ya sabes, este perfume ya está entrando en todas las perfumerías
y es momento de probarlo, de descubrirlo. Tengo que decir que es un perfume, ya visteis nuestras primeras impresiones, que nada más probarlo es un wow. De primeras, tal cual. Porque si ya de por sí te gustan los aromas dulces, golosos, esa primera sensación es de wow. Pero bueno, eso es nuestra experiencia, ¿no? Ya lo visteis incluso en mi hija, que también le gustó porque resulta delicioso. Para mí sí es un perfume de otoño-invierno, o sea, para tiempo de frescor. Sí es verdad que en primavera o en verano, en esas noches fresquitas de brisa y tal, podría utilizarlo, pero en baja cantidad. Y yo lo digo en mi forma de pensar y de utilizar los perfumes, porque sí que creo que este perfume, con la intensidad que tiene y con tanta vainilla, en pleno calor te puede dar un yuyu. Entonces luego es cuestión de cada uno, porque si tú te lo compras, lo usas cuando te da la gana, punto. Así que bueno, amigos, amigas, ya solo nos queda deciros que cuando tengáis la oportunidad de probarlo, nos contéis qué os ha parecido, qué sensaciones os da, cómo sentís este perfume, si os gusta mucho o no os gusta nada, que vuestra opinión es muy importante. Y ahora os dejo, que voy a grabar su comparación para tenerosla enseguida también preparada y publicada. Amigos, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.